sientas bien, el Espíritu Santo quiere obrar en esta mañana en medio de nosotros. Y es importante entender que en la Escritura se refiere al pecado como una potestad. Y una potestad es algo que gobierna o que controla tu vida. Y tú y yo estuvimos sujetos bajo de esa potestad. Y el pecado era la reacción lógica que tú y yo teníamos por estar sujetos a ese yugo de esclavitud. Pero Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no tiene una potestad sobre ti. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es algo que tú y yo debemos reconocer, algo que con lo cual debemos glorificar a nuestro Dios, porque Él nos sacó de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Él te sacó de debajo del yugo de la esclavitud para ponerte ahora en la gracia. Y no es que nosotros nos hicimos pecadores cuando cometimos nuestro primer pecado. Había una naturaleza, una condición, una naturaleza de pecado en cada uno de nosotros. Esa naturaleza gobernaba tu vida. Sin Cristo, tú y yo estábamos sujetos al pecado, porque habíamos heredado esa condición de esclavitud. Pero Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero en el verso 17, fíjate, es algo interesantísimo que yo no había alcanzado a comprender o a ver de esta manera este verso. Pero fíjate lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Y está diciendo, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y eso se está refiriendo a lo que el pecado estaba haciendo en nuestras vidas. Pero dice, mucho más reinarán. Y ahí ya está hablando en plural. Reinarán. ¿Quiénes reinaremos? A través de Jesucristo. Dice, por los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que tú y yo tenemos ahora la capacidad de ejercer nuestra posición de reyes. Porque tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así que ahora tú y yo podemos reinar a través de Jesucristo. Y esa es la condición que Él ganó para ti y para mí, que nosotros pudiésemos reinar en esta tierra, establecer el reino de los cielos en donde quiera que tú y yo nos movamos. Tú y yo podemos ahora gobernar por encima del pecado. Así que el pecado ya no se enseñorea de ti, sino tú estás por encima de esa realidad. Así que el pecado ya no tiene un yugo sobre ti. Ya no es algo que te domina, ya no es algo que tiene una situación encima de ti que te está obligando a pecar. Ya no es esa opresión. Tú eres totalmente libre. Libre por Jesucristo. Y por Jesucristo tú y yo podemos reinar. La muerte ya no reina más. Ha sido destronada. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que tú y yo tenemos vida en Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, los muchos somos constituidos justos. ¡Aleluya! 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 Si tú quieres en cualquier momento alabar y adorar al Señor por lo que estás escuchando, puedes hacerlo, eres libre.
Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Dice, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, todos fuimos hechos, constituidos justos. Todos los que creemos en Jesucristo. Así que, ¿cómo te ve el Padre? Justo. Como justo. Tú eres justo delante del Padre, y eso no es un mérito propio. Jamás tú y yo hubiésemos podido llegar a obtener esa posición de justicia delante del Padre por nuestras propias obras. Pero para ser libres del pecado como naturaleza, Dios nos hace siervos de justicia. Para que tú y yo dejemos de estar bajo el yugo del pecado y de esa naturaleza, Él nos hace siervos de justicia. Y al someternos a esa justicia, Él nos cubre con su gracia. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Así que ahora tú y yo somos siervos voluntariamente para obedecer. Para eso fuimos llamados, para eso nos constituyó justos delante del Padre. Para que tú y yo viniésemos a obedecer. Y antes éramos siervos voluntaria o involuntariamente del pecado. Pero ahora tenemos la libertad de decidir, porque fuimos hechos justos, fuimos sacados de debajo del yugo de esclavitud. Cristo fue obediente. Dice Filipenses 2:6, del 6 hasta el 11, vas a encontrar ahí la referencia donde dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Eso es que Él escuchó con atención la voz del Padre y se sometió en todo momento para obedecerle. Amén. Él dijo, la copa que el Padre me dio no la beberé. Así que Él afirmó su rostro y fue a esa cruz. Aleluya. Por obediencia, por sumisión a su Padre. Y eso es porque estábamos nosotros en ese plan de redención. Él nos había visto y elegido desde la eternidad. Y Él había dicho, los constituiré justos delante de mi Padre. Y la única manera es que Él hubiese venido a esta tierra y hubiese sido obediente hasta llegar a la cruz. Y satisfacer así la justicia del Padre. Así que tú y yo estamos presentes delante del Padre justos, y eso es porque Él resucitó. Dice la palabra, si Él no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Pero Él resucitó. ¡Aleluya! Él resucitó y fue ascendido y está a la diestra del Padre. Y entonces nos presenta como justos delante del Padre. Su justicia es la que nos reviste. No es lo que tú y yo hagamos lo que nos hace justos delante del Padre. Es Jesucristo mismo habiéndose vestido de cada uno de nosotros. Estando en cada uno de nosotros, Él se para delante del Padre. Y hay una visión que la pastora me comentó en alguna ocasión, cómo veía a Jesús parado delante del Padre y detrás de Él como mucha gente indigente, como por dioseros. Y como que el Padre se asomaba a ver a quienes traía Jesús. Pero, bueno, no sé si puedas comentarlo, porque yo voy a obviar muchos detalles. Cuando el Padre se asomaba para ver quién traía a Jesús, veía la condición de los que llegaban. Y se le quedaba viendo al Hijo, al Señor Jesucristo, y Él con gozo se acercaba a nosotros, los que representamos, los redimidos, y en el momento en el que Él nos tomaba para presentarnos con su Padre, nuestras vestiduras y nuestra condición cambiaban. Y ya no estábamos como esos pordioseros, sino teníamos una vestidura blanca, una vestidura resplandeciente, y Él iba acercándonos a cada uno de los que estábamos ahí. Y yo podía ver cómo el Señor Jesucristo no se avergüenza
de llamarnos hermanos. Amén. No se avergüenza de nosotros. Él nos ha comprado con su sangre. Y eso es lo que yo entendía con esa visión. Él me compró con su sangre. Amén. Y Él está en medio entre el Padre y nosotros. Y Él, a través del Espíritu Santo, hace la obra de transformación para presentarnos perfectos delante de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y tú crees que en esa condición no hubiésemos podido ser amigos de Jesús? Bueno, Él dice que vino a sentarse con pecadores y con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Y yo te decía hace poco que tú y yo cabíamos en esa descripción. Éramos lo peor de lo peor. Éramos lo peor de lo peor, pero así nos amó Jesús. Y se entregó por ti y se entregó por mí. De tal manera que ahora tú y yo pudiésemos estar presentes delante del Padre, justos, delante de su gloria. Nadie podía estar delante del Padre si había pecado en él. Morían irremisiblemente. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo en el monte? ¿Qué decía el pueblo? Cuando se veían los truenos y se veía todo eso, decía, cualquiera que se acercara tal vez moriría, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Así que ningún ser humano con pecado en sí mismo podía estar parado delante de la presencia del Padre. Así que no es un mérito propio, es el mérito de Jesucristo, el que nos ha revestido de su justicia para que tú y yo podamos estar de pie delante de nuestro Padre. Amén. Y eso es porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Y hoy vamos a ministrar en un momento más. Vamos a estar orando por algunas situaciones particulares. Pero quiero mencionarte algo antes de llegar a ese punto. Nuestro cuerpo resiente lo que afecta al alma. Nuestro cuerpo resiente lo que afecta al alma. Y el pecado lo que engendraba era muerte. El pecado engendraba la muerte. Entonces, podríamos pensar o decir que la enfermedad es una consecuencia directa de la naturaleza del pecado. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz o engendra muerte. Entonces tú y yo, en esa naturaleza que teníamos, había una condición de muerte. Pero quiero que se entienda bien, al decir que la enfermedad es una consecuencia directa de la naturaleza del pecado, no estoy generalizando que si alguien se enferma es porque pecó. ¿Sí se entiende esto? La enfermedad es una consecuencia de la naturaleza del pecado. Pero no con eso podemos generalizar que todo el que se enferma es porque pecó. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Te voy a creer. ¿No qué? ¿No se entiende? Ok. Tú y yo teníamos una naturaleza de pecado en nosotros. Y la naturaleza del pecado lo que engendraba en nosotros era muerte. La enfermedad es una consecuencia de esa naturaleza. Pero no quiere decir que todas las enfermedades vengan de que tú hayas pecado. ¿Sí? ¿Ya se entiende mejor? Hasta Jesús mismo, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? O sus padres, exacto. Él dice Ni ni sus padres. era para darle la gloria a Dios, así que ahí se puede ver cómo esa enfermedad no era por la naturaleza del pecado de la persona. No porque la persona hubiese pecado. No porque la persona hubiese pecado. Sí. Ok. Juan 9:1-5 trae esa referencia. Jesús sana a un ciego de nacimiento.
Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaban sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, es decir, para mostrar la gloria de Dios. Si tú vas a otro ejemplo, en Mateo 9, del 1 al 7, Jesús sana a un paralítico. Pero lo que él le dice es, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. No le está diciendo sé sano, le está diciendo tus pecados te son perdonados. Es decir, lo que había originado la enfermedad lo estaba quitando de en medio, y entonces el paralítico que obtuvo la sanidad. Obtuvo la sanidad. Entonces, aquí es donde tú puedes ver que no es una generalidad. No todas las enfermedades es porque tú hayas pecado y ahora esa es tu consecuencia. Yo decía el viernes en la enseñanza que tuvimos acerca del camino de la cruz. Yo decía, no es decir, ay, esa es mi cruz, eso es lo que me tocó vivir. No, esa no es la cruz que Jesús quiere que cargues. ¿Tú y yo estamos expuestos a la enfermedad? Sí. Tú y yo estamos expuestos a la enfermedad porque somos como humanidad por naturaleza pecadores. Nuestros cuerpos entonces son corruptibles, pero ¿qué dice su palabra? Lo incorruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será vestido de inmortalidad. Así que nuestros cuerpos sí tienen una condición de deterioro en sí mismo. Eso sí, yo hace unos años no tenía las canas que me ven hoy y muchas son por ustedes, por su culpa. Es su cuerpo. Y no puedo decir es mi cruz, no. Hay una condición natural de deterioro, pero algo que yo le he dicho al Padre es, no importa que nuestro cuerpo esté sujeto a un deterioro, yo quiero tener el vigor y la fortaleza que tuvo Moisés. Y quisiera tener la vista que tuvo Moisés, porque Moisés no usó lentes. No se oscureció la luz de sus ojos hasta el día en que murió. Entonces hay una provisión maravillosa porque Jesús resucitó. Amén. Y eso es la sanidad divina que tú y yo podemos tener en nuestros cuerpos. Entonces déjame decirte, y eso tenlo en mente, porque ahorita que oremos por aquellos que estén pasando alguna condición de enfermedad, vamos a utilizar esto que te voy a decir. La enfermedad puede provenir de deficiencias orgánicas, es decir, una falla en uno de tus órganos te enferma. Puede ser por una herencia genética, que tus papás hayan tenido genes un poco chafones, te enfermas. Una falta de cuidado. Tú y yo somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, un descuido te puede llevar a la enfermedad. Puede ser por ignorancia también. Puede ser por emociones desordenadas en ti. Yo te decía hace un momento que nuestro cuerpo resiente lo que en el alma se produce. Es decir, si tus emociones están desordenadas, desequilibradas, puedes enfermarte. Puede ser que permanezcas en una enfermedad por incredulidad. La incredulidad nulifica la fe. Puede ser por una obra de maldad. Y esto no es que tú hayas hecho algo, sino que en el ámbito espiritual hay obras que el enemigo lleva a cabo y puedes estar en una enfermedad por esa situación. El pecado evidentemente nos expone a la enfermedad.
Pero también es posible, escucha bien, también es posible que la voluntad de Dios permita que alguna enfermedad se manifieste en nuestros cuerpos. Es posible que Dios permita que alguna enfermedad se manifieste en nuestros cuerpos, ya sea para enseñarnos o para entrenarnos y sobre todo para mostrarnos su gloria. Debemos recordar siempre que nuestro Dios es intencional. Él no hace nada sin un propósito detrás. Nuestro Dios es intencional, así que todo lo que Él permite que tú y yo atravesemos tiene un propósito divino. Y yo te animaría a que si tú no escuchaste el mensaje del día viernes del Camino de la Cruz, lo escuches. Porque ahí hablamos acerca de cómo vivió Jesús y cómo caminó Jesús el camino de la cruz y qué es lo que tú y yo debemos vivir y la manera en que debemos vivir. Y ahí puedes entender mayormente el corazón de Dios. Así que yo te animo a verlo. Así que porque Jesús resucitó, tú y yo tenemos acceso a la sanidad divina, que es parte del pacto que Él conquistó en la cruz del Calvario. Porque Él resucitó, tú fuiste justificado. Tú fuiste presentado delante del Padre justo en un acto inmediato ante la presencia de nuestro Dios. Porque Jesús resucitó. Y porque tú creíste en Él. Tú fuiste sujeto o estás siendo sujeto porque Él resucitó y porque tú creíste en Él a un proceso de santificación. Tienes acceso a la sanidad divina. Tienes acceso a la salud divina. Tienes un pacto a favor tuyo de paz y de reposo. Puedes vivir la vida misma de Cristo. Por eso te decía, remítete a ese mensaje del camino de la cruz. Tenemos vida resucitada en Cristo. Y tenemos acceso a su gloria. Aleluya. ¿Qué gloria? La gloria de su nombre, de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia. Todo eso lo tenemos porque Él resucitó. Así que hoy vamos a ministrar sanidad. Y eso es porque Él resucitó que tú y yo tenemos acceso a esa sanidad. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios en fe, recibimos gracia. Y a través de su gracia recibimos todo lo que en Cristo nos fue otorgado. Todo lo que el Padre tenía nos lo dio a través de Jesucristo. Primera de Pedro 2:24 dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Y esa es una obra consumada. Por la herida del cual habéis sido sanados. Es decir, Él cambió el yugo que había de sobre ti y sobre mí. Él te quitó del yugo de esclavitud del pecado y te pasa al yugo fácil de Jesús. Dice: lleven mi yugo, es fácil y ligera es mi carga. Así que ahora nosotros vivimos a la justicia. Y cuando tú y yo nos sometemos de manera voluntaria a la justicia, su gracia se desata sobre nuestras vidas. Hechos 4:5 al 12 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, porque hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras estaba diciendo, porque él resucitó, ustedes pueden ver al que está frente a ustedes sano. Así que eso es algo que él ha conquistado para ti, para mí. ¿Con qué potestad habéis hecho esto? En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que resucitó de entre los muertos. Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo, sino solo el nombre de Jesucristo en quien podemos ser salvos. Y esa palabra de salvación quiere decir con que tú y yo podemos ser seguros y libres. Podemos ser preservados, podemos ser sanos y somos objeto de su misericordia. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien tú y yo podamos estar seguros, en quien podamos estar libres, preservados, sanos y siendo benefactores de su misericordia.